saber mínimo esto. Se llama circulación menor porque es un circuito cerrado, hermético, 100%, que nace en el ventrículo izquierdo. El corazón es una bomba de eyección. Cuando él se comprime se llama sístole, y cuando él se relaja se llama diástole. Cuando el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo se comprime, eyecta la sangre por una arteria que se llama arteria aorta. ¿Qué pasa si usted tiene un cáncer? A mí me gusta llevarlo a la parte colombiana para poder que entienda, porque hay mucha gente que entiende esto. ¿Qué pasa si usted tiene un tanque de agua? Aparece una hoja. Y usted va a meter el agua en ese tanque allá arriba. El tanque está allá arriba y te queda un día de agua de aquí para allá. Una bomba. ¿Cómo? Y cuando se va el agua de aquí de la calle, ¿cómo evita usted que esa agua se regrese? Con un filtro, pero. Una llave. Una llave. ¿No? Una bomba. ¿Cómo se llama esa agua? Hay unas cosas que son, que tú las ves que... Verbo le pasa. No, bueno, eso no, no voy a decir. Es una válvula unidireccional. Es una válvula check. En la plomería se llama una válvula check. Usted se la pone en la entrada de la casa para que cuando se vaya el agua a la calle, el agua no se salga. Si no se va para la calle, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, en la salida de la aorta, una válvula que se llama válvula sinoidea aórtica, para que cuando el corazón se relaje, la sangre no se devuelva para el ventrículo. ¿Ya? Entonces ya se llama válvula sinoidea aórtica. Esa aorta, en su primera porción, tiene un seno que se llama seno coronario. Ese seno coronario es las arterias que irrigan al propio corazón. Porque el corazón es un músculo. Él, a pesar de que bombea sangre, él no se oxigena con inhibición. Tiene que tener sus propias arterias. Esa arteria se llama arteria coronaria. Esa arteria coronaria, al principio se llama descendente anterior. Una vez que pasa la división atrioventricular o auriculoventricular, se divide en una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Significa que ustedes se van a hacer cateterismo ahorita, y el cateterismo lo que dibuja es una arteria descendente anterior, una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Si se lo voy a hacer yo, probablemente ya tenga comunicantes entre una arteria y otra. Y aquí abajo en la circunfleja, que es la que llega al final de la izquierda, esa circunfleja a veces hace lo que se llaman neovascularizaciones o puentes aórticos, puertas arteriales. Por eso es que los infartos al miocardio de la gente mayor no es grave. Porque se imagina que aquí al paciente se le obstruyó esta coronaria con una trompa. Al no pasar sangre para esta parte, el músculo entra en isquemia, y eso es lo que se llama infarto al miocardio. Pero ¿qué pasa si es un joven y no tiene colaterales? La muerte es inminente, se muere. Porque no hay. En una persona mayor como yo, si se obstruye aquí, probablemente tenga una de aquí para acá. Y le llega sangre. Es tan grave los infartos los viejos. Entonces, ¿por qué tienen que saber esto ustedes? Porque hay una carrera. Ahorita la cardiología se llama cardiología intervencionista. Es lo que llaman, hicieron un cateterismo cardíaco. No es otra cosa, sino que se mete el cardiólogo por la arteria ilíaca, sube por la aorta, y al llegar aquí al seno coronario se mete, y se llega a contraste y se empieza a dibujar, y se ve clarito dónde está el problema. ¿Ya? El catéter tiene un balón
Cuando él llega a este sitio de la función, pasa calor, se dilata y la arteria se dilata. Pasa el problema. Pero se demostró que al mes y eso se volvió a llenar. Porque probablemente ese paciente que tiene un problema coronario fuma, es diabético, es mal controlado, se trasnocha, está en distrés, y eso se volvía a cerrar. Entonces, a este paciente se le anexó una mallita de titanio, y esa mallita está aquí. Cuando se dilata la arteria, a lo que se cierra, se queda abierta la malla y queda la arteria permanentemente dilatada. Eso es lo que se llama un esteno. ¿Les puedo mandar video? Eso es lo que se llama esteno. Eso es lo que se llama cateterismo cardíaco con progresión de esteno. Entonces, tenemos la coronaria. Después del seno coronario, y aquí hay dos ramas de la aorta torácica, el tronco brachiocefálico izquierdo y el tronco brachiocefálico derecho. El tronco brachiocefálico forma la arteria que le da sangre al miembro superior izquierdo y la arteria que le da sangre a la cabeza. La arteria que le da sangre a la cabeza se llama carótida izquierda, carótida derecha, y la arteria que le da sangre al miembro inferior izquierdo, por ejemplo, se llama subclavia, y luego se llama arteria axilar, humeral, y se divide aquí en dos: arteria radial y arteria cubital. ¿Ok? ¿Me interesa esto? ¿Qué pasa? Esa sangre va a todo el cuerpo, va a la cabeza, llega al final en la microcirculación, tanto el riñón como los órganos blancos, todos los órganos blancos a nivel del miembro inferior, y hace el intercambio entre el capilar arterial y el capilar venoso. Hay el intercambio de oxígeno y toda esa sangre retorna a través de las venas, y en el abdomen hace lo que se llama una gran vena que se llama vena cava inferior. Esa vena cava inferior se une con la vena cava superior, que recoge la sangre de los miembros superiores y de la cabeza, y desembocan en la aurícula derecha. Fíjate que lo estoy poniendo azul, porque esta es sangre desoxigenada. Significa que esa sangre intercambió el oxígeno que le dio los pulmones por CO2, ¿verdad? Por eso es azul. Esa arteria pulmonar, esa vena cava inferior, vena cava inferior, llegan a la aurícula derecha. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Yo? Digo, como estaba hablando. Aquí en la clase mía, o estás pendiente de la clase o se va. Porque esto no lo hago así en ningún libro. Aquí se viene a estudiar. Son 45 minutos nada más. Haga el sacrificio. Lo que tengas que comentar lo comentas después. Esa vena cava superior y vena cava inferior llega a la aurícula derecha. Esa aurícula derecha en el momento de la cítara se contrae y pasa esa sangre al ventrículo derecho. ¿Qué pasa si yo agarro y ese ventrículo de la aurícula se contrae? El ventrículo tiene un músculo más fuerte que la aurícula, y cuando hace la sístole, la sangre se puede devolver para la aurícula derecha. Entonces aquí hay una válvula que se llama válvula, por ahí lo dijo alguien, tricúspide. Válvula tricúspide.
tricúspide. Cuando esa válvula entra en incompetencia, es lo que se llama una insuficiencia tricúspide. Cuando el corazón se contrae, mete sangre a la aurícula derecha y empiezan los problemas. Entonces, cuando tú ocultas al paciente, oye, look, esto es lo que se llama un soplo cardíaco. ¿Verdad? ¿Qué pasa entonces? Esta sangre viene sin oxígeno, viene con CO2 y hay que mandarla a los pulmones. Hasta aquí, esto, desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha, es lo que se llama circulación mayor. Luego viene una circulación menor, que es que el ventrículo derecho envía esa sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar. A través de la arteria pulmonar. El mismo cuento. A la salida de la arteria, a la entrada de la arteria, tiene que haber una válvula que se llama válvula sigmoidea pulmonar. Como esta se llama válvula sigmoidea aórtica, esta se llama válvula sigmoidea pulmonar. ¿Estamos al hilo, no? ¿Cómo es que dice que válvula semipulmonar, verdad? Sigmoidea pulmonar o semilunar, ¿no te lo quieras? Semilunar. Sigmoidea. No se complique la vida, por favor. Sigmoidea. Es lo mismo. Pulmonar. ¿Ok? La sangre llega desoxigenada a nivel del alvéolo. Esto también lo saben, el alvéolo pulmonar, aquí llega el oxígeno. ¿Qué cantidad de oxígeno respiramos nosotros ahorita? 21%. Correcto. Nosotros tenemos alrededor del alvéolo muchos capilares pulmonares infiniticos que van formando arterias, venas, que son las venas pulmonares. El oxígeno entra, la hemoglobina suelta el CO2 que trae y agarra un oxígeno y a través de las venas pulmonares mete a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, el oxígeno. A través de las venas pulmonares está el oxígeno, la sangre oxigenada aquí. Y seguimos con el ciclo. Cuando se contrae la aurícula, entra sangre oxigenada al ventrículo izquierdo. Entonces, el circuito desde la arteria pulmonar, pasar por los pulmones y regresar a la aurícula izquierda se llama circulación menor. Desde la arteria pulmonar del ventrículo derecho, la sangre va a los pulmones y regresa a la aurícula izquierda, eso se llama circulación menor. Seguimos. Terminamos el ciclo cuando la eyección de la aurícula izquierda pasa la sangre al ventrículo izquierdo. Entonces aquí hay una válvula que se llama válvula mitral. El corazón se contrae y en vez de salir la sangre, de regresarse por los ventrículos, sale por la izquierda. ¿por dónde? Por la aurícula. Esa circulación. Por la aorta. ¿Cómo va a ser? ¿Están entendiendo? ¿Viste qué facilito? Del ventrículo sale la sangre por la aorta, va a todo el cuerpo la sangre, se regresa por la arteria, por la vena cava inferior y la vena cava superior, llega a la aurícula derecha, la aurícula derecha le envía al ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea, le envía a través de la arteria pulmonar a los pulmones, con las venas pulmonares regresa la sangre al ventrículo izquierdo y empieza otra vez el ciclo. ¿Qué pasa? Aurícula izquierda, ventrícula. Ventrícula. Si usted tiene la parte normal, le sale lo dañado. Solo. Fíjate que ya hablamos de una patología de adulto, que es una patología de la arteria coronal.
viene lo que más interesa ahora, que es que en la semana 6 de embarazo, eso es lo que van a vivir, todo lo que se van a meter en el nivel de cateterismo cardíaco. A la semana 6 y 8 del embarazo, el corazón se está formando. Y empieza a formarse la aurícula y los ventrículos. De ahí en adelante ya uno es autónomo, aunque esté dentro del vientre de la mamá, dentro del líquido amniótico, en el saco amniocorial, el corazón ya está funcionando. Lo que no está funcionando son los pulmones. El pulmón empieza a funcionar en el momento del nacimiento, cuando tú pegas el primer grito. Antes le dan una nalgada. ¿Verdad? ¿Qué pasa entonces si nosotros, en el momento que se esté cerrando el corazón, se irradia? Algunos de ustedes se meten cocaína y el espermatozoide vino todo en torno ahí y venía incompleto, y cuando se esté formando el corazón, el carajito no se le forma bien. Hay varias patologías en los niños. Si no se forma el tabique interauricular, si no se forma, o no te termina de drenar completamente, fíjate lo que pasa, la sangre desoxigenada que viene del cuerpo se mezcla con la sangre Oxigenada. Entonces lo que pasa para el ventrículo izquierdo Es una combinación. es sangre desoxigenada. Entonces el niñito tiene una cardiopatía cianógena. Esos niños siempre están por ahí, porque hay mezcla. Entonces esto se llama comunicación interauricular. Falta agenesia de la pared del tabique interauricular. Si la malformación congénita es muy grande, el niño tampoco le nace o tiene un hueco en el tabique interventricular. Entonces se llama comunicación interventricular. Hay otro más grave que es más claro, que se llama, si nosotros dijimos aquí que la aorta nace del ventrículo izquierdo, en esos niños la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Se llama transposición de grandes vasos. ¿Lo viste, no? La próxima semana me tengo una chupetica. ¿Qué pasa cuando entonces la aorta nace del ventrículo derecho y la vena cava y la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo? Sangre oxigenada se devuelve al pulmón y sangre desoxigenada ¿verdad? Entonces se llama transposición de grandes vasos. Déjenme decirle que es el pan nuestro de cada día en el cardiológico infantil. Regularmente un porcentaje alto de los síndromes de Down tienen esas tres malformaciones. Ahora fíjate una cosa que nosotros estamos hablando aquí y nadie pregunta, no van a ayudar. Si nosotros no estamos usando el pulmón, entonces ¿cómo hace la aurícula para pasar, para cambiar esa sangre? Fácil, porque en la aorta, en el niño dentro del feto, la arteria pulmonar tiene un ductus que hace que la arteria pulmonar, cuando bombee, la sangre pase a la aorta, ¿verdad? De la aorta pasa a la frente y de ahí va a las dos venas que tenemos en el ombligo. Nosotros tenemos en el ombligo, cuando nosotros cortamos el ombligo de un niño, tenemos dos venas y una arteria. Esta arteria le lleva sangre al bebé a través del ombligo y las dos venas recogen la sangre y se le entregan a la mamá en la vena cava inferior para que la mamá sea quien lo oxigene. Entonces hay el hecho que se llama ducto arterio pulmonar.
Cuando las presiones, cuando uno nace y grita, a lo que expande los pulmones, la presión de la aorta tapa ese ducto, se cerró. Automáticamente se cierra. Hay niños que no se cierran. Y entonces esa malformación congénita se llama persistencia del ductus arterioso. Entonces, muchos niños tienen eso, a veces se esperan. Aquí hay una alumna que la niña la tenía y se le cerró. Gracias al Señor se le cerró. Cuando no se cierra, hay que meter el niño al quirófano, meter un plan aquí y cerrar. ¿Por qué? Porque entonces se sigue mezclando la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Esta malformación congénita no es una cardiopatía cianógena, es acianógena. El niño está normal, pero cuando usted lo oculta, tú sientes. Y regularmente esos niños cuando están tomando teta, recién nacido, tú le ves el pulso venoso alto, porque tiene lógica. Si el retículo izquierdo tiene más fuerza que el retículo derecho, porque el retículo izquierdo está hecho para manejar presiones, el retículo derecho está hecho para manejar volumen. Por eso que si un paciente de estos niños tiene todas estas malformaciones, ¿qué hace el cuerpo para compensar? Hace vasoconstricción de las arterias que están en el pulmón para poder compensar, para que no se vaya mucha sangre, porque tú tienes una bomba de 1 pulgada aquí y una de media aquí, y usan ese secreto, la de pulgada le mete agua a la media pulgada. Así pasa cuando hay comunicación. Entonces se hace hipertensión pulmonar para compensar. ¿Verdad? ¿Qué pasa entonces? Esa hipertensión pulmonar tiene más pronóstico a la hora que se opera el niño. ¿Por qué? Porque el cirujano abre, nosotros, cuando uno se va a hacer una operación a corazón abierto, se mete un catéter en la aorta y un catéter en la arteria pulmonar. Hay una máquina que tiene un pulmón, tiene 2 rodillos por donde pasa el catéter este que viene. Se llama máquina de circulación extracorpórea. Se mete el niño dormido, se hace la toracocentesis, se abre el 2 del esternón, se cateteriza la aorta, se pasa por esta máquina de circulación extracorpórea. Ella lo que hace es pisar la manguera, y cada vez que la pisa hace las veces del bombeo. Esa sangre pasa por un pulmón artificial y esa sangre se devuelve por la arteria pulmonar. Se usa una solución cardiotónica que para el corazón. Quien hace las veces de corazón y pulmón en ese momento es la mácula de circulación extracorpórea. ¿Tú ves el quirófano? El cirujano abre el corazón, sutura o saca injerto de pabellón auricular y le mete aquí corrige la comunicación interauricular y la interreticular. Con el corazón abierto no. Si tiene un ducto arterioso persistente, lo cierra. Y si tiene una transposición de grandes vasos, saca la arteria pulmonar de aquí, la pone aquí, y la aorta que está aquí la pone aquí. Esa es la cirugía de corazón abierto. ¿Qué pasa entonces cuando terminó la operación? Se cerró el corazón. Si el niño tiene hipertensión pulmonar, el corazón tiene que hacer mucha fuerza para poder bombear. Y el niño no sale de bomba, se queda en el niño. ¿Viste que hay que saber anatomía? Para poder entender. Entonces, un tipo que se llamó Fallot fue el primero que describió las malformaciones congénitas de los niños. Entonces, cuando tienen estas 3 cosas, se llama trilogía de Fallot. No, esa corriente. Y cuando tienen esta más ducto arterioso persistente, se llama tetralogía de Fallot. ¿Estamos entendiendo? ¿Ves?
para el hospital ortopédico infantil o Juan Carlos Ríos, yo los ayudo. Y van a ver eso. Ese es el valor que trae. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué a los bebés les salen soplos en el corazón, no? Soplos en los corazones. Bueno, por ejemplo, a mi hija. Yo lo dije aquí. ¿Qué pasa si su hija tiene una insuficiencia de la válvula mitral? Cuando el corazón se contrae, el ventículo se contrae, la sangre se devuelve por la válvula mitral y hace un soplo. Entonces ahí hubo diferencia porque cuando el corazón normalmente se oye lup, 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 porque llama la otra parte. O esta es la parte hidromecánica del sistema cardiovascular. Pero ¿qué pasa si no tiene esa bomba o meterle agua allá para arriba del tanque? ¿Qué tiene que tener? Electricidad, ¿verdad? Entonces viene la parte eléctrica que nosotros tenemos que es Mano, ¿cómo está, profesor? Buenas, ¿cómo estás? Necesito comentarle algo. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño tiene una insuficiencia de la válvula sigmoidea aórtica, se contrae el corazón, ¡puf! Pero cuando se está llenando, la sangre se está devolviendo de la arteria hacia el corazón, ahí hay otro soplo. Si es del lado izquierdo, que ella tiene una insuficiencia de la válvula tricúspide, se va a oír en el lado derecho el soplo. Y si hay una insuficiencia de la válvula de la arteria pulmonar, de la válvula sigmoidea pulmonar, pues se va a oír en el lado derecho también. Entonces, ¿cómo se hizo? Hasta las ¿Cómo 6. hacen los cardiólogos para saber todo Hasta eso? las 4, sí. Voy a tratar de explicar esto. Hay un componente eléctrico. Nosotros tenemos aquí arriba, a nivel de la aurícula derecha, una planta eléctrica que se llama nodo sinusal. Sinusal. Que produce corriente y es automático. Dependiendo de lo que le den la orden, el sistema nervioso simpático debería contraerse entre 60 y 100 veces por minuto, producir un impulso. Él a través de unos cables que se llaman fibras de Purkinje manda electricidad. Y esa electricidad, cuando él produce el corrientazo, se contrae la aurícula, las aurículas se instalan. Aquí a nivel entre la aurícula y el ventrículo, esa corriente eléctrica se para 10 milisegundos. Porque ahí hay otra planta que le da más corriente porque los ventrículos son más grandes. Y se llama nódulo auriculoventricular. Esa es la parte eléctrica. Nódulo sinusal. Luego viene fibra de Purkinje. Nodo auriculoventricular. Se para 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque la sangre se está devolviendo por gradiente de presión. Las arterias, cuando nosotros hacemos a la arteria un corte transversal, conseguimos que tiene una parte íntima, ¿verdad? La que está haciendo contacto con la sangre. Tenemos que tiene un músculo que se llama músculo de Brescia, que es el que se contrae, es un músculo circular, se contrae o se abre dependiendo de la necesidad de sangre que tiene. Si usted está recién comido, este músculo se abre en la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior y le da más sangre a todo el intestino porque usted está haciendo el proceso de absorción de la comida, lo que llama la gente la digestión. Si usted está excitado y va a hacer el amor, la arteria pélvica inferior se vasodilata y le llega más sangre a la pelvis de la mujer y más sangre a la pelvis del hombre para poder hacer la erección. Entonces, eso se hace a través
de Esa es cerrar la que o le abrir falla a su marido, ¿ves que no le falla? cuando este músculo se hipertrofia, es cuando viene la enfermedad que se llama hipertensión arterial. ¿Ven? ¿Qué pasa? Ese gradiente de presión, aquí salen 120, 80 milímetros de mercurio. Cuando llega al pie, eso debe estar en 120, en 80-30. Entonces, ¿qué hace? Cuando usted está de pie, el sistema cardiovascular hace vasoconstricción para que por presión suba la sangre y retorne. ¿Qué hace a nivel de los miembros inferiores? A nivel de los miembros inferiores, las venas, la sangre sube, ¿verdad? Sube la sangre venosa. Las venas tienen unas valvas. En los miembros inferiores no tenemos valvas en las venas para que cuando la sangre suba no se devuelva. Pero ¿qué pasa si usted se lo pasa con las piernas cruzadas o se la para mucho de pie y no hace ejercicio? Se tapan. Esas valvas se dilatan y es lo que se llama varices. ¿Qué pasa si usted usa papel toalé para limpiarse después que evacúa? El papel toalé de ahora es un papel reciclado Yo quería que si usted lo y mira, deja mucha pelusa a nivel del ano. siempre mira el papel que me pasa. Esa pelusa que se queda allí, el ano empieza a contraerse para botarlo. Y al contraerla, aprieta las venas del recto, y entonces se forma lo que llaman hemorroides. Agüita. ¿Qué pasa si usted es de las mujeres del siglo pasado que no reclamaban nunca un orgasmo y usted se excita y hace el amor y no tiene un orgasmo? Cuando usted está excitada, la mujer, para que esa sangre se vuelva daño, tú tienes que tener un orgasmo. Y el hombre tiene que tener una eyaculación. Entonces entra el... No sé qué, el telegrama entra donde aquí. Es donde entra el hombre que tiene muchas erecciones, le empieza a doler los testículos, dicen cojonero, ¿no? Es porque sencillamente se queda ingurgitado, porque él se excitó, pero como no tuvo un orgasmo, la sangre se queda allí. ¿Qué pasa si la mujer no tiene un orgasmo después que hace el amor siempre y nunca le exige al machote? Ella tiene que sentir. Se queda ingurgitada y después empieza a hacer varices. El útero se queda ingurgitado y viene el cáncer del endometrio y vienen los tumores de ovario, viene el parte de cosas. Porque el sistema cardiovascular es perfecto. Usted va a morir por las varices. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Fíjate que el marcapaso produjo la corriente. Pasó al nódulo retroventricular y la fibra de Purkinje allí se divide en dos. Una fibra de Purkinje izquierda, derecha y una fibra de Purkinje izquierda. Y hubo un señor, no consiguió el nombre todavía, que inventó una cosa que se llama el electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo hace un examen que se llama electrocardiograma, que no es otra cosa sino una impresora que registra la corriente eléctrica a nivel de unos electrodos que se ponen en la piel. Nosotros somos fuego corriente, y a medida que la corriente va pasando por allí, él va registrando en un papel termo sensible. Entonces nosotros tenemos en un electrocardiograma tenemos una onda P. Esa onda P es cuando sale el impulso nervioso, se contrae la aurícula. Luego hay un silencio que es los 10 milisegundos que tarda en cargar el nódulo retroventricular. Y una vez que descarga el nódulo retroventricular, se forma la onda QRS. Entonces tenemos la onda P, la onda QRS. Y luego tenemos una onda U. Cuando usted va a hacer, es como que yo agarre un cable y empiece pasando. Si yo le pego a él, el primero que se va a contraer. Si yo le pego a él después, él se va a contraer después. Y yo lo estoy registrando. Eso mismo hace el electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo se colocan 3 electrodos
QRS. Se coloca un electrodo Baja la mano. en el miembro Baja la mano que estoy grabando. superior derecho. Se coloca un electrodo en el miembro superior izquierdo. Y se coloca un electrodo en el pie, aquí a nivel del tobillo izquierdo. Esto se llama ABR, aurículo ventricular right. Right es derecho. Esto se llama ABL. aurículo ventricular Left. Izquierdo. ¿Cómo se llama el de pie? ¿No sería lo mismo? No. ¿Dónde? ABF, Foot. aurículo ventricular foot. Bien. Pie. Estos tres electrodos empiezan a ver O sea que el derecho sería. el corazón. No. Solamente se le pone en un pie, nada más. En un solo pie. Sí, tiene sentido. ¿Qué pasa? En el lado izquierdo, porque el corazón está en el lado Lado izquierdo. ¿Qué pasa? Entonces nosotros queremos saber con exactitud dónde está el problema. Nosotros sabemos que pacientes son un infarto del lado izquierdo. Nosotros colocamos a nivel del tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal derecho, un electrodo. Al frente colocamos otro en la línea medio paraesternal. En el L5, 2, L6, L7, L8. Entonces tenemos 6 derivaciones, ¿verdad? Uno. Entonces tú vas pasando, el electrocardiograma No tiene tengo descargado. botoncito. No lo tengo descargado. Oye aquí, donde tú vas pasando Entonces sigo. el botoncito, entonces primero sale ABR, ABL, A ver. ABF, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Significa que cuando yo voy pasando, moviendo el aparatito del electrocardiograma, yo voy registrando la energía, la corriente eléctrica en diferentes zonas. Entonces, si por lo menos un paciente tiene que en el B4, B5 y B6 tiene esto, eso se llama el signo de la bandera. Ahorita viene Eso es una un signo tripa, del cuarto una patada en vertical. la puerta. Ah, no, ya está. Eso significa que el paciente tiene una isquemia a nivel del ventrículo Izquierdo. Derecho. Izquierdo. ¿Qué pasa? Vaya, suponte el caso que tú tengas un soplo por una insuficiencia de la válvula mitral. ¿Qué pasa entonces cuando tú el ventrículo se contrae? Como inyecta sangre por la aorta, también la llega y la pegan en el techo de la aurícula. Entonces la aurícula empieza a dilatarse. Y en lo que la aurícula se dilate, deja de tener su función. Entonces empieza a encharcarse la sangre hacia atrás. Si tú empiezas, entonces el pulmón no puede manejar tanta sangre que empieza a encharcar. Entonces va a tener, en lo que se afecta en cualquier noche, un edema agudo del pulmón. Es que el exceso de agua que tiene la sangre, las arterias pulmonares y las venas pulmonares, pasan para la vía aérea y el paciente empieza a botar espuma color rosado. Se llama edema agudo del pulmón. ¿Qué pasa si el paciente tiene una insuficiencia de la válvula sigmoidea aórtica? Y bombea la sangre, pero la sangre se devuelve en lo que el pulmón, en lo que el ventrículo se hace así, ya, chupa, hace otra vez. Este ventrículo va a empezar a crecer. Al principio él va a hacer una hipertrofia con un músculo grande, como cuando usted empieza a hacer mucho peso. Esto ya vi un caso ahí, un papiado que estaba metiéndole 100 kilos más. Haciendo esto, se le reventaron los bíceps. ¿Por qué? Porque él abusó del servicio. ¿Qué pasa entonces si nosotros le estamos metiendo más carga al ventrículo derecho? Al principio es
concéntrica izquierda. Llega un momento que frena, el corazón se pone definitivo al ventrículo y se murió el paciente. Aparte de eso, como está creciendo en forma exponencial el tamaño del corazón, la fibra del lado izquierdo no está creciendo y no le llega suficiente la arteria, pues la electricidad no llega. Imagínate que aquí agarramos y empezamos a hacer, poner aquí computadoras, poner lo que iban a hacer, que poner una bicha Bitcoin ahí y se dieron cuenta que raspaban la luz de la universidad. No le llega luz al resto. Al no llegar la luz, el corazón se para. Entonces hay que tratarlo. Eso no se puede quitar porque por lo menos trae que a mí para 12 años en la ¿Qué pasó? Probablemente usted cuando tenía una gente, ¿qué lo tenía? En la aurícula izquierda. Pero eso no era por la válvula ventral o por el encimallado. Me quedé como 2 horas jugando Monopoly en el ¿Fuiste a casa? Sí. ¿Y eso? Bueno, pues es que pudo haber sido que tú tenías la válvula ventral insuficiente. En lo que tú creciste, la válvula insuficiente se acabó. Si no estaba haciendo signos de hipertensión pulmonar, no estaba haciendo signos de dilatación, de hipertrofia del ventrículo, había que esperar. De hecho, no resultado. Pero cuando esa cardiopatía hubiese sido cianógena, usted se pusiera un lado cuando caminaba, o cuando corría, o cuando tomaba pepero, había que operarlo. Y ya no estoy aquí. ¿Alguna pregunta? No. Repasen fisiología respiratoria porque la próxima semana vamos a fisiología respiratoria. ¿Alguna pregunta? ¿No tiene pregunta? Yo tengo bastante por examen. Tengo miedo. Me pasa el video. No pueden decir que no lo vi. Voy a preguntar a gente. Quien necesita los videos están a la orden. Sí, claro. Entendí. Hoy acabo